Habanero. Hay que llevarlo al karaoke. No abren ahí, ¿o sí? El maestro máquina aquí en Berguisa trabajando todavía después de las 8 de la noche. Ya son las 8, maestro, ¿cómo lo ve? ¿Usted no le tiene miedo al trabajo, va? ¿A qué empezó a trabajar usted, maestro? ¿A qué edad? Pero, ¿cuál fue su primer trabajo de que se acuerde? Hice bajando una transmisión. Pero trabajando en máquinas, ya en carros, en troques. ¿O en qué? Sí. ¿Una transmisión de qué? De un ¿cómo se llama? Pepsi. O de diésel. ¿Se acuerda que en México antes había muchos Dinas? Ya no existe esa marca, Ya ¿va? no, ya sé, Esa ¿no? marca es mexicana, ¿Por ¿no? qué? Pues no sé, qué habrá tal mucha eso? competencia, no sé qué onda. Pero Pero habíamos antes. sí, me acuerdo que el Dina era el que jalaba. El Dina y el Perkins y el Cummins. ¿Por qué Eh, acaba esa madre o qué? Se acaba, pariente, los negocios. O sea, unos se comen a otros, hay compañías más grandes que compran a otros y así, pues. ¿Cómo dice el dicho? El pescado más grande se come al más chico, ¿no? Tiene Sí. mucho dinero. ¿Y usted hasta cuándo piensa parar de trabajar, maestro? ¿Hasta la muerte? Que se acaben las mujeres. ¿Y de conquistar mujeres? Hasta que ya no se me pare. Oh, pues todavía le para a los 55. Oiga, maestro, ¿a qué edad perdió la virginidad? 13, 14. ¿A los 14, 13? No la chingue, maestro. Estaba muy tierno. ¿No será que lo violó alguna morra? ¿No se le puede llamar violación o sí? Le gustó, ¿no? Usted quiso. Pero fíjese cómo está el rollo. Aunque la morra quiera o el morro actualmente. Aunque quiera, pero si tienes un día menor de 18 y estás de acuerdo que si le da la gana al día siguiente dice, no, pues yo no quería. O sí quería, pero yo era menor de edad. O si los papás dicen, a la verga, es violación. ¿En qué te hace pedir? Está cabrón, ¿no? Según mucha gente se echan un condón o algo así. El semen. La morra lo agarra y está. Y se embaraza huevo ¿Tú sola. fuiste? No, sí. ¿Tú fuiste el Hay papá? muchas trampas ahorita. ¿Verdad que sí? Viejas locas y vatos locos también, ¿no? Por eso Pero digo. está psicopática la cosa. Yo no sé cómo te hace pedir. No, pues aquí el maestro máquina está cambiando un diferencial de una F-150 2001. El maestro máquina le vale verga, él trabaja 24/7. Y ahí va, dice que se lo va a aventar ahorita. Ya duró 40 minutos en tumbarlo. ¿Cuántos minutos le calcula que duró para ponerlo para atrás? Una hora. Ahorita le voy a botar un tecate. ¿Qué tal un tecate? ¿Cuánto durará? 50 minutos. Esa muy dura. ¿Más rápido? No, pues ahí va la obra. Ahí está. Ahí está. ¿Tú estás grabando? Simón. Por eso me estás haciendo hablar. Y el tiempo Ya aquí está. No, pues que, o sea, que cuando a uno le gustan las mujeres no hay pedo. Mientras es chambeador y le responde, no ande valiendo madre. Es verdad que le gustan las mujeres, pero le gustan que los mantengan a ellos, Gabriel. ¿Cómo la ve? ¿Estará bien eso o no? ¿Estará muy cajetoso los güeyes o qué? No muy bien, pero. Porque a la morra, a algunos vatos que así les gustan, y morras pendejas o mujeres que sí los mantienen, maestro. Es más, hay mujeres que tienen marido bueno, oiga, chambeador y todo el pedo, y se agarran un mayatillo para estarle pagando. ¿Sí o no? Es un asunto muy delicado eso. Mira, ya te sacó el pinche tatuaje que traes aquí, Ya te marcó hasta aquí, ¿no? No, ese tatuaje tiene historia. En otro video vamos a hablar de ese tatuaje, ¿no, Gabriel? Acá es algo secreto, privado. Tiene su historia, no creo que es un pinche tatuaje nomás hecho a los huevos. Al maestro máquina no se le atora ni verga. O sea, tiene un chingo de maña. Pues, ¿cuántos años estoy trabajando? Como 40 y tantos años, va. Echándole chingados a las herramientas. ¿Qué se le va a atorar? Y... Uy. Aunque mal pague. Sobres. Mientras haga música romántica y rancherita y cervecilla ahí. Cerveza ya después de las 4 o 5. Ya. En el día pura concentración y musiquita acá. Ahora no trajo el teléfono, mire. A gusto, a la verga. Hizo un desmadre de trabajo. Y cuando lo trae bien le llaman y le llaman y le llaman. ¿Verdad, maestro?
Es más famoso que Gloria Trevi. Aunque el pelo sí lo trae parecido, pero... Bueno, continuamos con el trabajo. Ahí al rato les avisamos cómo quedó.